Y lo que mucho me mueve es que tantos son hombres. Me encanta ver tantos. Cuando va el avión volando y se encuentra con que hay tormentas, para que pudiera fortalecerse. Juntamente con el llamado a predicar, tiene la responsabilidad de prepararnos para esta tarea tan privilegiada. El doctor Jorge Óscar Sánchez presenta los elementos fundamentales de la predicación en el curso Comunicando el Mensaje. Estoy convencido que ustedes los tienen que haber visto. Casi seguro que en una de sus tantas caminatas o viajes por cualquiera de nuestras ciudades en Latinoamérica, usted tiene que haber pasado y haber visto un edificio sin haber sido terminado. Allí está la estructura, pero por alguna razón el proyecto no llegó a su culminación. Cualquiera hayan sido las razones, económicas, legales, lo que sea, allí quedó la estructura de cemento como un mudo testimonio de lo que alguna vez fue un buen deseo, un buen plan. El propósito de levantar algo que fuera vivienda u oficinas, lo que sea, para lograr un objetivo. Pero allí está. No es un edificio, no cumple ninguna función, más bien ocupa el espacio. La semana pasada estuvimos tratando el tema de cómo trabajar con el texto y concluimos dando algunos consejos sobre cómo desarrollar la estructura de un sermón, el esqueleto del cuerpo humano. Bienvenidos una vez más. Ya llevamos varias clases juntos y mi deseo para esta clase es compartir con ustedes el tema ¿cómo lleno mi estructura? ¿Qué carne le pongo al esqueleto? De tal manera que llegue a ser un edificio completo, un cuerpo completo, y por la gracia de Dios esperamos que tenga vida. Así que bienvenidos una vez más. ¿Cómo lleno mi estructura? Hoy quiero darles 7 consejos para hacer que nuestro sermón finalmente inspire, informe y ayude a nuestra audiencia a alcanzar los objetivos que Dios tiene para ellos. Usted ya sabe quiénes vienen a cenar, qué les va a servir, tiene los ingredientes. Ahora llegó el momento de preparar la comida. El otro día les hablaba de aquellos que tienen que escribir los discursos para los candidatos a presidente o para los políticos. Bueno, ahora llegó el momento de escribir el discurso que le va a dar el triunfo a aquel que le está pagando el sueldo. Muy bien. ¿Cómo empezamos? Volviendo a 1 Corintios 13, que ha sido nuestro texto base. El primer consejo que les quiero dar es que rellenamos la estructura con explicaciones y definiciones. Es lo que ya estuvimos haciendo, lo que estuvimos estudiando en nuestro estudio, obviamente, o en nuestra oficina. Ha llegado el momento de pasárselo a la audiencia. ¿Qué tenemos que explicar en 1 Corintios 13? Dependiendo del nivel de la audiencia, una vez más, ¿qué son los dones espirituales? ¿Qué es aquello de que soy un metal que resuena, un símbolo que retiñe, las definiciones que consideramos de lo que Pablo dice que es el amor, etcétera, etcétera? Ahora, al explicar esas cosas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer de una manera árida, con definiciones tipo diccionario? ¿O vamos a poner un poquitito de sal y pimienta a la comida?
la vamos a hacer atractiva, que la persona escuche y escuche con ganas para su propio beneficio. Por lo tanto, el primer paso, sí, por supuesto, es que si estamos hablando de que el amor es el fundamento de todo lo que hago y que de otra manera los dones espirituales carecen de valor, sí vamos a explicar qué son esas cosas, pero lo vamos a hacer de un modo que sea gráfico, de un modo elocuente, de un modo que sea atractivo. Por lo tanto, explicamos, definimos cuando es necesario, pero además tenemos que usar una segunda táctica, técnica si la quieren, y es ilustraciones personales. Las historias personales son los elementos más poderosos en captar la atención, en comunicar un concepto, en aplicarlo a la vida de un oyente. Es increíble la diferencia que hace cuando uno está hablando del amor y puede contar una historia que lo involucra a uno en algo que aprendió lo que significaba eso que estamos tratando de explicar a la audiencia. Ayuda muchísimo. Cuando uno cuenta una historia personal, parece que todas las cabezas van para arriba. La gente parecería que se extiende hasta el borde del banco en esos momentos para no perder una palabra. Las historias personales son siempre muy efectivas, muy poderosas. Lógicamente, a lo largo de la lección les voy a enfatizar dos o tres veces más todavía la importancia de saber elegir nuestras historias, de nuestras definiciones, de acuerdo a la audiencia, de acuerdo a la ocasión. Pero no lo olvide. Explicaciones y definiciones. Historias personales. Pero hay mucho más, por supuesto. El tercer consejo que les quiero pasar para traer vida a los esqueletos es utilizar estadísticas. Estadísticas. En el mundo contemporáneo, cada día en el periódico, en las revistas, en la televisión, en los noticieros, se nos recuerda continuamente la última investigación que se ha hecho sobre un tema determinado y qué revelan los números. Continuamente escuchamos de encuestas de opinión, cómo van las campañas, qué está pasando. Todo este tipo de información puede ser muy útil para ilustrar, suplementar, fundamentar la información que estamos tratando de pasarle a la audiencia. Siempre traen las estadísticas una nota de autoridad. Ponen en el sermón esa presencia que dice el pastor, el predicador hizo un estudio cuidadoso y lo que nos está comunicando no son meramente sus opiniones o ideas personales, sino que lo que nos dice está fundamentado, está corroborado por personas que están estudiando el tema. Ahora, cuando uno presenta estadísticas, debe hacerlo creativamente. Anoche, uno de mis amigos me mandó por sistema contemporáneo del email algo de lo que es la tragedia del aborto en Canadá, donde viví por 19 años. Me decía que actualmente, por año, en Canadá, aproximadamente 110,000 criaturas nunca llegan a ver la luz del sol. Ahora uno presenta ese número y en la mente de la audiencia no dice mucho. 110,000. ¿Cómo lo medimos? El desafío es para ustedes y para mí hacerlo de tal manera que ese número impacte a la audiencia. Yo digo 110,000 y es un número que ustedes y yo no lo podemos manejar. Nuestra mente no está preparada para eso. Se nos escapa. Si yo le dijera $110, se entiende mejor que $110,000 porque no los manejamos todos los días. Si hablamos de 110,000 niños que no ven la vida y en lugar de usar 110,000 digo que eso es el equivalente a que cada día un jumbo con 300 pasajeros
se estrellara, entonces creo que la gente sí lo puede entender. Porque si todos los días en un aeropuerto un jumbo con 300 pasajeros se estrellara, sería una crisis tan grande en la industria aeronáutica, en el mundo del transporte, que obligaría a las autoridades que regulan la actividad a conducir una profunda investigación, pararían todos los vuelos, determinarían qué está mal en el sistema y de ninguna manera permitirían que semejante atrocidad continúe. Y sin embargo, cuando hablamos de vidas, no se ve de la misma manera, simplemente porque los números no nos dicen mucho. A mí me interesa, siempre ando continuamente coleccionando recortes de los diarios. Tengo un archivo muy grande y es una de las cosas que les voy a recomendar más adelante, que todo predicador debe hacer, y es tener un archivo en formación continuamente. Aquí tienen una estadística, una vez más, de la provincia donde yo vivía, hablando de el cáncer del pulmón en relación al tabaco. Dice, el cáncer de pulmón es la causa número 1 de las muertes de cáncer entre los hombres. Causa número 1. Durante este año, 12.500 casos de cáncer van a ser diagnosticados. Y de esos 12.500, 11.000 van a morir. Por lo menos el 85% de los casos diagnosticados como cáncer del pulmón están relacionados con el cigarrillo. Bueno, eso va a poner a pensar a más de uno, ¿no le parece? Podría darle muchas otras estadísticas. Aquí tengo otra, hablando de la actividad de los jovencitos en relación a la sexualidad. En el segundo año, de acuerdo a esta estadística, el 9.25% de los jovencitos están envueltos sexualmente. En grado 11, para Estados Unidos, Canadá, vendría a ser cuarto año de la secundaria en nuestros colegios, más del 50%. En grado 12, el último año, quinto año, el 80%. Todas estas estadísticas corroboran las cosas que les estamos tratando de pasar a la audiencia. Le brindan relevancia, brillo, importancia. Por lo tanto, nunca dejemos de usar las estadísticas. Permítanme sugerirles ahora el cuarto medio para llenar el esqueleto, y son las noticias de la actualidad. Noticias, por supuesto, que sean relevantes a lo que estamos hablando. Si ha ocurrido algo en los últimos días que tiene que ver con el tema presentado, no dudemos en utilizarlo. Siempre demuestra que el mensaje que predicamos no es la vieja historia de Cristo y de su amor, sino que es la historia contemporánea, que tiene mucho que decirnos al día de hoy. Así que, explicaciones y definiciones, historias personales, estadísticas, noticias frescas, pero por supuesto, hay mucho más. El quinto consejo que quiero dejar con ustedes es: utilicemos citas de las autoridades. Citas de personas que en algún momento han hecho un impacto en la historia o que son conocidos. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Atenas y tuvo que pronunciar su famoso discurso sobre cómo conocer a Dios, ustedes recordarán que dentro de la introducción del sermón hizo una cita a uno de los poetas atenienses. Siempre es útil recurrir a la sabiduría de los tiempos, a personas que han dicho de una manera elocuente y precisa lo que nosotros estamos tratando de comunicar. Siempre en mi Biblia llevo, en este Nuevo Testamento que ya les he mostrado muchas veces, una serie de citas, porque en algún momento, como tantas veces me ha ocurrido en el ministerio, me pueden pedir sin ningún tipo de preparación previa que salte al púlpito. Y en esos casos, siempre es muy útil tener a la mano alguna de estas citas. Les leo una de Mahatma Gandhi. Escuchen. Dice: hay 7 cosas que pueden destruirnos, a la sociedad en general.
riquezas sin trabajo, placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, comercio sin moral, ciencia sin humanidad, adoración sin sacrificio, política sin principios. Eso es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de citas de las personas que han dicho algo importante o que han hecho algo importante. Otra de las frases de Mahatma Gandhi que más me gusta citar en mis escritos cuando hablo del cambio es lo que él dijo: nosotros debemos ser el cambio que esperamos ver en los demás. Ustedes pueden encontrar un buen diccionario por allí en una biblioteca, en una librería, de este tipo de citas, de los famosos. Uno puede dar muchas de ellas. Por ejemplo, sobre el tema de excelencia. Siempre me encanta citar aquellas frases del doctor Martin Luther King, el campeón de los derechos de la gente de color en la década del 60. Un día dijo: si un hombre llamado a barrer las calles de una ciudad debería barrer las calles de la misma manera que Miguel Ángel pintaba, que Shakespeare escribía poesía o que Beethoven componía música, debería barrer las calles tan bien que las huestes del cielo y de la tierra se detengan y digan: aquí hubo un barrendero que hizo su trabajo bien. Eso es excelencia. Pueden dar una de las citas sobre el sufrimiento, una de las que más me gusta, de C.S. Lewis, el célebre escritor británico de la década del 40, 50, 60. Hablando del sufrimiento, dijo: Dios nos susurra en la prosperidad, nos habla en la adversidad, nos grita en el dolor. El sufrimiento, el dolor, es el megáfono que Dios utiliza para despertar una humanidad dormida. Uno podría multiplicar ejemplo tras ejemplo. Ustedes ya lo han captado. La importancia que tiene una buena cita. Lo cual me trae al próximo consejo. Y es el uso del humor. El humor es un arma muy poderosa. Puede, una vez más, comunicar un concepto que estamos tratando de transmitir de una manera precisa, engendrar atención en la audiencia, levantar el nivel del interés, crear una disposición favorable hacia el individuo que está comunicando el mensaje. El humor es de tal naturaleza que, ustedes saben, psicológicamente es imposible odiar a una persona con quien nos estamos riendo. Por lo tanto, cuando el humor lo utilizamos correctamente, puede ser un instrumento muy, muy útil. Sin embargo, uno al hablar del humor tiene que dar varios consejos y hacer varias advertencias. El humor es como la sal. Si la ponemos en la comida en la cantidad adecuada, le da rico sabor. Pero ustedes y yo sabemos muy bien lo que pasa si se nos va la mano. Arruinamos todo. Déjeme darle 2 o 3 consejos con respecto al uso del humor. En primer lugar, debe ser relevante al tema que estamos tratando. Segundo, debe tener en cuenta a la audiencia. Si hacemos un chiste con un grupo de adolescentes y luego hacemos el mismo chiste con un grupo de ancianos, probablemente no va a producir el mismo efecto. Debemos tener en cuenta la composición de la audiencia, además. Hay cierto tipo de humor que no es bueno. Nunca es bueno el humor que pone por debajo a los miembros de otra raza,
de otro país, de otra religión. El único humor que es bueno es cuando nos reímos de nosotros mismos. Cuando hacemos de mi propia persona o de nosotros mismos la causa por la cual los demás puedan reírse. Ustedes saben, yo nací en Argentina y mundialmente nos hemos hecho famosos por la humildad, ¿no es cierto? No exactamente. Entonces, si yo hago un chiste con respecto al orgullo argentino, con que somos fanfarrones, agrandados, está bien. Pero si yo hago el mismo chiste con respecto a los miembros de otra nacionalidad, no es adecuado. Si yo hago reír a la gente con cosas que un día hice mal y me equivoqué, la gente se ríe. Pero si yo hago reír a otros con el error que cometió mi esposa, y ese es un tema que continuamente la gente comete, el error de poner mal a la esposa o al esposo delante de una audiencia, no es buen humor. Si yo con mi humor pierdo una sola persona en la audiencia, no es un buen humor. Debe ser descartado. Por lo tanto, la regla de oro es, si tiene dudas con respecto a la efectividad de lo que va a decir, no lo diga. Es preferible retenerlo antes que dañar la audiencia. Sí, el humor tiene mucha fuerza. Las citas tienen mucho poder. Todos estos son elementos útiles para rellenar el esqueleto. Pero hay uno más que es el más popular y estoy seguro que ustedes están esperando para cuándo nos va a hablar de las ilustraciones. Ahí vamos. El séptimo consejo que les quiero dejar es el uso de las ilustraciones. Spurgeon, el gran predicador del siglo pasado, decía que las ilustraciones deben ser como las ventanas de un edificio, que permiten la entrada de la luz. Las ilustraciones son útiles, absolutamente de acuerdo, pero sin embargo deben reunir ciertas condiciones. Allí en el libro de notas les dejé los espacios para que noten 4 características de una buena ilustración. La primera es que la ilustración, valga la redundancia, debe ilustrar. Debe estar en relación al tema expuesto. A veces he escuchado muchos predicadores que cuentan historias por contar historias, sin ninguna relación con el tema. Eso no es una buena ilustración. Una buena ilustración ilustra lo que estamos tratando de decir. Es un rayo de luz que entra en un ambiente oscuro. Deben ser fáciles de entender. Si yo quiero explicar un concepto y termino usando algo de la energía atómica y de la constitución molecular y la audiencia no me entiende, no es una buena ilustración. La ilustración debe ser fácil de entender. Debe ser de tal naturaleza que hasta un niño capte la atención y la pueda entender. Tercero, debe ser convincente. Debe demostrar el punto que estoy tratando de establecer. No nos debe dejar con la duda o con cuestionamientos si realmente lo que estamos tratando de comunicar es bueno o tal vez... Y como tantas veces lo he dicho a lo largo de todo el curso, debe estar de acuerdo con la audiencia. Ahora, aquí están los consejos. Sin embargo, una vez más debo hacer varias advertencias. No olvidar nuestras prioridades. Nuestra misión es comunicar la palabra de Dios. Estas son todas ayudas hasta cierto punto. No las vamos a ignorar, pero no vamos a creer que son el único medio. Porque usted y yo no queremos que un día se nos haga la reputación de que somos predicadores que comunicamos muy bien, excepto que no tenemos nada que comunicar. En el día de hoy hay muchos sermones que están cargados de buenas historias, de todo lo que yo les acabo de citar.
Pero son tantas que uno tiene que preguntar, ¿dónde está la palabra de Dios en todo esto? Por lo tanto, recuerde, su primer objetivo es comunicar el mensaje del Señor. Todas estas cosas nos ayudan, pero no vaya a creer que es un sustituto para la palabra de Dios, porque de otra manera vamos a estar sirviendo leche aguada. Por más que la audiencia esté contenta y nos siga y estén felices, si no produce el efecto que Dios quiere que produzca, no hemos cumplido la misión. Por lo tanto, recuerde que al usar las ilustraciones, el humor, usted no quiere hacer eso para que la gente lo conozca como el predicador chistoso, el hombre que cuenta buenas ilustraciones. La vez pasada quedé un poquito triste cuando uno de los estudiantes me dice, pastor, yo a usted lo sigo a donde va a predicar. Le escucho las ilustraciones y después las uso para mis sermones. Este joven había descubierto el valor que tienen las buenas historias. Pero si realmente por la única razón que escuchamos la palabra del Señor es para sacar ilustraciones y después usarlas yo, Dios tenga misericordia de su pueblo. Ustedes y yo queremos ser personas, hombres y mujeres, que comunican la palabra de Dios. Por lo tanto, 2 consejos finales. El predicador está siempre en preparación. Todas estas cosas no se logran sentándose frente a la computadora el sábado a la noche. No. Estas cosas vienen de un proceso de vida, de un proceso de formación, de aprendizaje, de estar siempre en preparación. Y cuando llega la ocasión, del banco de la memoria, el Espíritu Santo siempre tiene el poder de traer las cosas que necesitamos. Segundo, tenga un archivo y sea disciplinado en archivar sus materiales. Porque si yo acá en mis manos tengo un artículo sobre el SIDA y después voy y lo pongo en un estante en la biblioteca y lo olvido, más adelante cuando lo necesito, si no lo encuentro, ha perdido completamente su valor. Por lo tanto, todas las personas que alguna vez hemos hecho de la comunicación del mensaje nuestra ocupación, debemos ser disciplinadas en desarrollar y mantener al día un archivo donde tenemos historias, noticias como las que les leí del periódico, estadísticas, cosas que en su debido momento nos van a ayudar a ilustrar, a hacer más claro el mensaje que estamos comunicando. Efectivamente, una vez más, ustedes y yo tenemos la oportunidad de escribir un discurso. Si lo hiciéramos para un candidato político y ganara la presidencia, sería formidable. Pero estamos comunicando el mensaje de Dios a personas de carne y hueso. Y si ustedes y yo vamos a llegar a ser buenos predicadores, nada podrá reemplazar nuestra pasión en comunicar el mensaje, en llevarlo de manera relevante a la audiencia del siglo XXI. Nada podrá reemplazar nuestro entusiasmo, nuestra dedicación, nuestra disciplina. Porque como hemos dicho varias veces ya, la buena predicación es el fruto de la buena preparación. Y usted, habiendo dado todos los pasos que hemos compartido, finalmente quiere presentar un tema lógicamente ordenado, bellamente que sea estructurado el contenido, pero finalmente hay otros pasos más que tenemos que dar y esos son los temas que les invito a considerar en las próximas 2 lecciones para completar el desarrollo total de lo que es un sermón excelente. Que el Señor les bendiga. Concluimos por hoy. Repase el material en sus notas y trabaje en el ejercicio para cimentar las ideas presentadas. Hasta la próxima.